Si bien muchos de los datos que está divulgando Vegapunk actualmente nosotros ya los conocíamos, la forma en la que lo está haciendo es una manera de conectar poco a poco toda la información que se nos fue revelando a lo largo de prácticamente los últimos 20 años. Y a medida que hila toda la historia, en el medio va mechando información bestial que hace que nuestra visión del mundo que siempre tuvimos se expanda con una magnitud impresionante. De pronto, todo ese mundo que siempre dijimos que se sentía como vivo, cobra muchísima más vida, porque resulta ser un mundo en constante cambio, mutación y evolución. Y lo mejor que podía hacer Oda para el final de esta historia, que nos tiene maravillados hace más de 1000 capítulos, es regalarnos todo un mundo nuevo. Que aquello que veamos en el siglo vacío no se trate tan solo de un vistazo al pasado, revisitando las mismas islas una y otra vez a modo de nostalgia, conociendo los antepasados de los personajes que hoy ya están más que establecidos, lo cual de por sí ya sonaba bastante tentador para este tipo de trama, sino además presentar todos estos territorios en una geografía absolutamente diferente. Si de por sí habernos enterado sobre el cierre de Wano, que todo lo que alguna vez significó el país ahora estaba sumergido y rodeado de murallas, fue revelador, y a mí en lo personal me causó hasta escalofríos, replicar ese mismo recurso, pero escalado a todo el mundo como tal, me deja sin palabras y me enamora por enésima vez de One Piece. Entender que en el siglo vacío veremos todos los sitios conocidos conectados entre sí por ciudades que hoy yacen bajo el océano me vuela la cabeza. Una construcción distinta y que nos lleve a entender poco a poco, a través de su hundimiento, por qué el mundo de One Piece que se nos presentó y se nos explicó antes de ingresar al conocido cementerio de piratas llamado Grand Line, se ve y es como es. ¿Por qué navegamos entre islas? ¿Por qué se decidió construir un gran puente como el de Tequila Wolf? ¿Por qué las 20 familias se reunieron en el Red Line? ¿Y por qué la guerra del siglo vacío que hoy se oculta al mundo se basa en el enfrentamiento de dos ideologías opuestas? Porque si la principal fuerza de dicha guerra fueron las armas ancestrales, que hoy esperan ser despertadas para seguir cumpliendo su propósito, y si una de las consecuencias directas de haber utilizado estas armas fue el hundimiento de los continentes que se alzaban alrededor del mundo, entonces es lógico pensar que ambas ideologías, aquello que las enfrenta entre sí, es su postura opuesta en relación al cambio geológico del que les hablo. Todo este cambio viene de la mano de algo mucho más que obvio, teniendo en cuenta el momento de la historia en el que nos encontramos, el contexto que estamos atravesando, a dónde nos estamos encaminando y, mucho más importante, el nombre de esta serie. Porque ambas ideologías tuvieron que haber girado alrededor del One Piece. Dos posturas, dos pensamientos en relación a la existencia de aquel concepto que todavía es un misterio. Y tratándose de una guerra mundial que inició hace 900 años y duró todo un siglo, que implicó el uso de las armas ancestrales que han existido a lo largo de toda la obra, que fue encabezada por aquel que supo convertirse en el primer pirata de la historia y que volverá a replicarse como la gran guerra final, encabezada esta vez por quien se convertirá en el pirata más importante de la historia. Es razonable sentarnos a imaginar que lo que sea que enfrentó a Joy Boy con la alianza de los 20 países que le dieron vida al gobierno mundial, se trató nada más y nada menos que el One Piece como tal. Estamos en la saga final, y si Vegapunk logró comprender algunos de los sucesos que acontecieron en el siglo vacío tras leer algunos de los Poneglyph, y conociendo que los Poneglyph son fundamentales para encontrar Laugh Tale, podemos imaginarnos que en todo el discurso del científico hay un dato que todavía está faltando, que todavía necesita ser anunciado para que su mensaje cambie al mundo para siempre, convirtiéndose en uno de los mejores discursos de todo el manga. Un mensaje que lo haga sonreír justo al finalizar y que le haga saber a todo ese mundo que el motivo detrás del hundimiento, el motivo detrás del gobierno mundial, el motivo detrás del uso de las armas ancestrales, el motivo que hará que aquella guerra milenaria despierte una vez más,
tal como dijo Barba Blanca, es el One Piece. Por supuesto, todo lo que acabo de nombrar como consecuencia de la existencia del One Piece no suena nada alentador, y sonreír ante semejantes eventos puede parecer de psicópata. Pero para eso deberemos comprender de qué se trata el One Piece y por qué el bando del supuesto guerrero de la liberación buscó obtenerlo. Y es que si bien se nos dijo que fue Joy Boy quien dejó el One Piece como tal, en Laugh Tale, creo que allí solamente conoceremos información y descubriremos de qué se trata el One Piece en general. Una suerte de anhelo de parte del propio Joy Boy que ni siquiera él pudo conseguir. Un tesoro que requiere de todo lo que ocurrió y seguirá ocurriendo en el mundo para que pueda obtenerse, y que nadie más en el mundo, salvo Luffy, podrá obtener. Al igual que con el One Piece, Vegapunk todavía no hizo mención del clan de los D, pero no es una casualidad que estos dos elementos fueran los primeros en ser presentados al comienzo de la saga, cuando vimos a los 4 emperadores actuales reclamando su intención de obtener el One Piece, y al Rey Cobra revelando frente al mismísimo Rey del Mundo su identidad como heredero de la voluntad de los D. Y es que el clan de los D representa, como se nos dijo en el arco de Dressrosa, a los enemigos naturales de los dioses. Y los dioses son los descendientes de aquellos que se autoproclamaron como tal, tras aliarse hace más de 800 años y fundar el gobierno mundial. Todo esto luego de derrocar a Joy Boy en lo que Vegapunk considera que fue una guerra de ideologías. Una guerra en la que según él no hubo buenos ni malos, pero que definitivamente sentó las bases de lo que hoy se considera la justicia. Es así que, aún habiendo leído pocas piedras y por lo tanto sin conocer con exactitud toda la historia, el hecho de que Vegapunk entienda que la guerra se basó en una diferencia de posturas, que conozca el mayor objetivo que tienen los piratas actualmente, que sepa que ese objetivo lo dejó el primer pirata de todos, y que comprenda para qué sirven las piedras, tiene que ser suficiente para el genio para que pueda concluir que todo orbita alrededor del One Piece. Que esa historia del pasado, que todavía está inconclusa, requiere de una única pieza para completarse. Es por esta razón quizás que todavía no hemos visto la reacción de aquellos que liderarán la búsqueda de esa pieza. Porque teniendo constantemente una secuencia de paneles que nos muestran a todo el mundo reaccionando, de seguro Oda se está guardando al resto de los emperadores para el momento en el que Vegapunk dé su declaración final. Y si para obtener el One Piece es necesario el uso de las armas, entonces el hundimiento del mundo como lo conocemos efectivamente sucederá. Los acontecimientos del siglo vacío, que se vieron pausados debido a que Joy Boy fue derrotado, finalmente retomarán su curso natural y la guerra continuará. El final de One Piece será presenciar de una vez por todas de qué se trata el One Piece.